para la vida misma. 8 de la mañana con 4 minutos, seguimos en Ahora es Cuando y les habíamos prometido una buena conversación, así que sin más preámbulo presento a nuestro siguiente entrevistado, José Joaquín Brunner, exministro académico de la Universidad Diego Portales, probablemente uno de los nombres reconocidos a la hora de hablar de temas de educación. ¿Cómo estás, José Joaquín? Bienvenido. Muy buenos días. Háblame de nuevo, que te escuché un poquito despacio. Digo, muy buenos días. Ahí sí, ahí sí. José Joaquín, ¿cómo estuvo el 18? Es la pregunta del caso. Bien, muy bien. Sí, venías tú por ahí con una columna de reflexiones o interpretaciones post-18. Vamos a meternos un poquitito en eso, que tiene más que ver con el momento que está viviendo el país, con este clima o este supuesto punto de inflexión o esta idea de que estamos sentados o no en un polvorín, como decía Sebastián Edwards, pero déjame partir por el tema del CAE, porque esperábamos anoche, se supo que no iba a ser anoche finalmente, porque la postergación de la presentación del proyecto que terminaría con el CAE, que tendría que ver con la condonación del CAE, o que le podríamos llamar el nuevo sistema de mejoramiento, de financiamiento de la educación superior, todavía no sabemos exactamente cómo vamos a tener que llamarlo, ¿verdad? No fue anunciada en la cadena nacional anoche, se postergó probablemente para fin de mes, y tú has interpretado eso como una especie de paso en falso, y probablemente aquí lo que estemos es ante un problema de comunicación mayúsculo de parte de la autoridad, que no parece atreverse a decir que no va a haber condonación universal del CAE, sino que lo que va a haber es un nuevo sistema de financiamiento respecto del cual probablemente tengamos mucho más grado de acuerdo del que creemos que tenemos. Así es, en buena medida. Me parece a mí que en realidad la trayectoria comunicacional en torno al CAE desde el comienzo ha sido efectivamente desordenada, poco planificada, y lo fundamental, que es de alguna manera regular las expectativas respecto de cuál va a ser la decisión del gobierno. Desde el comienzo se hizo todo lo contrario. Se aumentaron las expectativas al anunciarse una suerte de condonación, se la llamó universal, es decir, todo el mundo que tuviese cualquier tipo de deuda relacionada con el CAE, esa deuda sería condonada. Y yo creo que hoy día nadie tiene ninguna expectativa de que eso vaya a ocurrir. Por cierto, en los círculos, digamos, propios de la educación superior, nadie espera eso, pero creo que además, si uno mira las encuestas, etcétera, se da cuenta que el país tampoco espera eso. Y por cierto que el gobierno está perfectamente consciente, creo yo, sus principales ministros, y el ministro de Educación en particular, de que no es posible hacer una condonación universal. Entonces, me parece a mí que en realidad lo que tenemos que esperar ahora, con cierta tranquilidad, es que efectivamente el gobierno dé a conocer de una vez cuál es la propuesta que tiene respecto de condonación, y más importante que eso, porque ya sabemos que la condonación será relativamente acotada, lo que necesitamos es conocer cuál es la perspectiva de futuro respecto al régimen de crédito estudiantil. Ya, déjame parar ahí un segundo, porque aquí es súper importante el diagnóstico. Tú hablabas de distintas categorías o distintos tipos de crédito. Efectivamente, el tema del financiamiento de la universidad o de la educación superior, no solamente existe un tipo de CAE, existe los que quedaron a la cola de lo que se reformó en el año 2011, y en esa reforma de 2011 se sacó a la banca, se hizo la contingencia, el tema contingente al ingreso, ¿verdad? Se hizo también con un tope que significaría la extinción después, pero no todo el mundo reprogramó. Entonces, hablemos de las categorías de problemas que tenemos con el financiamiento estudiantil y cuáles son los tipos, para construir un poquitito un diagnóstico que nos permita entender de qué va la discusión respecto del sistema de financiamiento de la educación superior, que debiera ser el fondo del proyecto del gobierno, ¿verdad? Efectivamente, el fondo de la parte de la condonación, en realidad, el fondo del tema es la subsistencia, renovación, modernización del régimen de crédito estudiantil. Ahora, en cuanto a las categorías de los deudores, básicamente uno podría distinguir dos grandes categorías. Una categoría muy acotada de quienes efectivamente no están en condiciones, no lo estuvieron ayer, no están en condiciones hoy día y no van a estar en condiciones mañana de poder pagar en absoluto la deuda que han contraído a propósito del CAE. Se trata en general de estudiantes que desertaron o abandonaron tempranamente sus carreras y que luego siguieron acumulando, digamos, a través de los intereses, una deuda que hoy día es completamente inmanejable para personas que están muchas veces en posiciones relativamente precarias también en el mercado laboral.
todo el resto de la gente, que es la gran mayoría de todos, efectivamente están en condiciones de pagar. Hay una parte que lo está pagando y hay otra parte que dejó de pagar cuando el gobierno anunció que iba a haber una condonación universal. Claro. Y luego hay algunos casos que están, digamos, entre la deuda relativamente grande y la posibilidad de ir pagando si es que se le da alguna forma de reprogramación. Entonces a mí me parece que en realidad esas son las categorías principales y no debiera ser tan difícil para nuestro Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Educación, efectivamente, el dar una fórmula que permita hacerse cargo del futuro de este CAE que se está terminando. Y luego lo importante es qué es lo que va a reemplazar a este CAE. Correcto. Ya, y vamos a eso. ¿Qué es lo que debiera reemplazar a este CAE, considerando además que tenemos hoy día un esquema de financiamiento donde la gratuidad también pesa? Efectivamente. Tienen que conversar el mundo de la gratuidad con el mundo del crédito, ¿verdad? Así es, así es. Y aquí lo importante es, dado que tenemos un acceso sí prácticamente universal a la educación superior, en realidad este país, que es el que tiene mayor tasa de participación en la educación superior, no solamente en América Latina, sino que aún dentro de los países de la OCDE tenemos una de las tasas más altas, necesita tener un régimen mixto de mantenimiento de la educación superior. Es decir, tiene que concurrir el Estado y tienen que concurrir los hogares, los propios estudiantes, las familias, a sostener este sistema. Y para que las familias puedan participar masivamente en el pago de la educación superior, tiene que haber un régimen de crédito. Esta es la solución que está hoy día presente en todos los países del mundo que tienen acceso tan masivo y que son incluso mucho más ricos que Chile. El caso de Australia, es el caso de Inglaterra, es el caso de Estados Unidos. Luego nosotros tenemos que encontrar ahora un sistema de crédito y creo que para avanzar a ese sistema único de crédito que cubra, que le dé a cualquiera la posibilidad de participar en él, las bases están ya relativamente consensuadas porque hay dos proyectos anteriores, uno de la presidenta Bachelet II y otro de Piñera II, del presidente Piñera II, que efectivamente tienen los elementos necesarios para poder encontrar hoy día un acuerdo amplio. Ahora, todo esto parte de la base también, José Joaquín, que el país tiene que haber tomado conciencia de que la gratuidad total es inviable, ¿verdad? A mí me parece que esa es otra cosa que ha ido ocurriendo en el tiempo. Para mí y para muchos era claro desde el primer día. Sí. Efectivamente, no podía el país aspirar en este momento con el conjunto de necesidades que tienen, que se han además multiplicado y vuelto más complejas en los últimos años, aspirar a dar precisamente a las personas que por su capital humano, por su capital de conocimiento, por su capital educacional, están mejor posicionados para desarrollar su vida y sus ingresos en el mercado laboral, justamente a ese grupo darle la gratuidad. Es algo que realmente no tiene sentido y me parece que a esta altura una buena parte también de quienes apoyan al bloque oficialista, es decir, que apoyan al gobierno y sus políticas, están contestes en que la situación es esa y que hay que mantener una gratuidad en torno al digamos, para los jóvenes y personas que provienen del 60% de menores recursos relativos de la población, solo que también en el caso de la gratuidad hay que hacer varios ajustes y perfeccionamientos. Pero yo no veo que todo eso se puede hacer en el corto tiempo que tiene el gobierno todavía a la cabeza y a cargo de estos asuntos, de modo tal que el gobierno también va a tener que priorizar muy clara y precisamente qué es lo que pretende hacer en general respecto del financiamiento de la educación superior en los meses que le quedan. Porque ni hablar de que nos empecemos a meter, por ejemplo, en una valorización de las carreras, o del impacto que finalmente tiene el tipo de carrera, el tipo de calidad de la educación que se está entregando en el desempeño laboral de esas personas que más adelante verán si pueden o no pueden pagar el crédito o si el país puede hacer el check, haber concedido gratuidad, por ejemplo, a carreras que después no tienen ningún impacto. Bueno, esos son temas
a mí me parece todos ellos de interés público y deberán ser asumidos y discutidos, pero no creo que en estos 18 meses, más No. o menos así, que restan con dos grandes ciclos electorales metidos al medio y con una presión enorme de otros temas, particularmente seguridad ciudadana, salud y en materias educacionales, todavía las materias de educación temprana y de la educación básica, la asistencia, la enseñanza de la lectura como cuestiones elementales, me parece que esos temas debieran ser prioritarios y estos otros que tienen que ver, por ejemplo, con la duración de las carreras, con la tasa de empleabilidad de distintos tipos de programas que ofrecen las instituciones, todo eso debiera quedar para una discusión posterior, particularmente porque sabemos que hoy día Chile tiene un sistema incluso a veces exagerado en cuanto a lo puntilloso y a lo detallado de aseguramiento de la calidad. Ahí no está el principal problema para nada de lo que hoy día es nuestro sistema educacional, si lo miramos en el conjunto, desde la educación temprana hasta los programas de doctorado y de postdoctorado. Ahora, probablemente sí nos pasa la cuenta, José Joaquín Brunner, que en la última década hemos estado poniendo el énfasis en el financiamiento de la educación superior y hemos, no sé si descuidado, pero probablemente no priorizado de la manera en que teníamos que priorizar estos otros temas que tú estás nombrando, educación preescolar y educación escolar, que tienen tremendos déficits en calidad, en cobertura, en infraestructura. Hoy día estamos hablando de ausentismo escolar y estamos hablando también de falta de profesores. Así es, yo creo que esos sí son efectivamente los temas nacionales prioritarios para el próximo gobierno en el campo de la educación. Tenemos que poner efectivamente el centro de la preocupación y el foco de las políticas fundamentalmente en educación temprana, que es cuando el país está en mejores condiciones o la política pública está en mejores condiciones de compensar desigualdades de origen económico, social y cultural del hogar, y luego en la educación básica, que es donde se generan y se adquieren se aprenden por parte de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños, las competencias fundamentales que son el manejo de la lectura, el manejo del lenguaje, las matemáticas y la forma de razonar propia de los códigos científicos modernos. Eso efectivamente es lo que muestra mayores precariedades. Por cierto, también en ese campo estamos todavía a la cabeza de América Latina, pero necesitamos efectivamente volver a dar un salto de mejoramiento en ese campo como lo dimos en los 90 y a comienzos de los 2000, pero luego el sistema se ha estancado en cuanto a resultados del aprendizaje y se han visto seriamente afectados a propósito de la pandemia. Ahora, ahí, ¿dónde concentrarías tú el desafío principal? Yo lo haría efectivamente, primero que nada, en aumentar la cobertura de salas cuna y de jardines infantiles, preocupándome de la calidad de ellos, que fundamentalmente significa más personal que atienda a los niños y mejores métodos pedagógicos para atenderlos, y luego en materias de la enseñanza básica, básicamente en comprensión lectora, en recuperar los niveles, por cierto, de asistencia, el seguir reduciendo el abandono o deserción de estudiantes, pero luego trabajar en la sala de clase con los profesores y apoyando a los profesores en función de que efectivamente tengamos un modelo a lo largo del país que sea eficaz, con todas sus variedades en distintos tipos de colegios, que sea eficaz para enseñar realmente a la lectura y la comprensión lectora cuando corresponde, de modo tal que todos los niños a la altura de los 10 años estén en condiciones de leer textos y de interpretar la información que ahí se les presenta. Déjame preguntarte o ver si podemos anticipar una discusión que nos puede dar para mucho más finalmente, José Joaquina, pero hace un ratito atrás en el bloque económico yo comentaba un dato o un cálculo que se hace, una estimación de cómo la inteligencia artificial va a impactar en el mercado laboral. Se pueden perder 2,6 millones de empleos.
y básicamente van a ser empleos de gente de mano de obra poco calificada, muchas mujeres o gente con pocos estudios en definitiva. Estamos ante un desafío equivalente en materia educacional. La inteligencia artificial se está comenzando a incorporar en el mundo de la educación. Hay intervenciones, ¿verdad?, en materia de inteligencia artificial que pueden reducir la necesidad o descomplejizar de alguna manera también el tema de la falta de profesores, de la calidad de los profesores y probablemente tener profesores que se dediquen más a otras cosas. Hay un estudio que publicaba el otro día Gregory Elacqua de la UDP que tenía que ver un poquitito justamente con ese que puede parecer un dilema finalmente, pero que a la larga puede ser tomado como una gran herramienta que colabore en la dirección correcta. ¿Cómo ves tú el que vayamos incorporando inteligencia artificial sin que los profesores sientan que con esto se están actuando en contra de ellos? Ahora, esta discusión con todo el entusiasmo y los temores que provoca la inteligencia artificial bajo su forma del chat GPT, digamos, ese tipo de modelos de funcionamiento, esa misma discusión respecto de su intervención en la educación la tuvimos antes con la aparición de la televisión, la tuvimos luego con la aparición de los computadores, luego con Internet y ahora la tenemos con la inteligencia artificial. Ninguna de esas cosas, seamos claros, nos va a resolver los problemas de educación temprana y de la enseñanza básica que requieren esencialmente interacción con profesores humanos bien formados, con claras metodologías para actuar y poder enseñar a niños de corta edad. En realidad, en ese plano, más bien debiéramos estar concentrados absolutamente en la pedagogía clásica de profesor y alumno dentro de salas de clase. De ahí en adelante, hacia la educación, a la segunda parte de la educación secundaria particularmente, es decir, los 2 últimos años, tercero y cuarto que llamamos de la educación media, y por cierto en la educación superior, es muy probable que este tipo de modelos de inteligencia artificial que pueden hoy día ya hacer un acompañamiento muy importante en las tareas, en distintas actividades de aprendizaje, y por cierto también para los profesores, para nosotros que trabajamos en el aula, en las universidades, ciertamente que ya está siendo incorporado, todavía con ambigüedades, todavía con ensayo y error, pero ya hay efectivamente uso de mucho interés de los profesores y de los docentes, particularmente hablo de la educación superior. Pero en el resto creo que no nos hace bien y nos distrae de la tarea central, que es mejorar la enseñanza en la sala de clase. Ahora, claro, tú ahí estás pensando en que efectivamente tengamos buenos profesores, pero hoy día probablemente el dilema es aprender historia jugando o con un profe aburrido. No, lo que pasa Perdona es que no lo ponga así de duro, pero sí, al final es eso, ¿no? digamos, la educación en sí tiene la pasión y la entretención que significa ir descubriendo un mundo artificial maravilloso del conocimiento generado por la humanidad a lo largo de miles de años. De modo tal que pensar de que eso no es entretenido es otra vez algo que nos distrae de lo esencial. No es cierto que la educación, la oposición principal de la educación sea entre la gravedad y la seriedad del docente y de la sala de clase y lo entretenido, lo enérgico, lo nuevo, lo tecnológico. No, esos son simplificaciones que hemos hecho y que en realidad no nos han llevado a ningún lugar. La verdad es que tenemos que recuperar responsabilidad y calidad de los docentes, tenemos que recuperar la seriedad y la profundidad y la densidad de la sala de clase desde muy temprano, y también el compartir la aventura y la entretención de aprender nuevas cosas. ¿Qué más entretenido puede haber efectivamente que entender los códigos con que hoy día los seres humanos nos entendemos y trabajamos en el mundo? El conocimiento disponible, y en eso también ayuda mucho Internet y el día de mañana la inteligencia artificial, el conocimiento está hoy día mucho más cerca del posible dominio de cada ser humano. Lo que pasa es que tenemos que encontrar cómo hacer que eso
se distribuya equitativamente en la sociedad. José Joaquín, no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte a propósito de la columna que tú escribías con estas interpretaciones post-18, que tiene que ver con la cercanía, ¿verdad?, de los 5 años ya del estallido social, el 18 de octubre. Este fin de semana ya venían algunos anticipos, aparte de tu reflexión de lo divididos que estamos, de las distintas versiones que cada uno tiene o que distintos sectores políticos tienen en relación con esto. Estaba la entrevista de Sebastián Edwards, donde decía que Chile se ha transformado en un polvorín y que nadie finalmente quiere reconocerlo. ¿Tú crees que nos hemos transformado efectivamente en un polvorín? Yo creo que todos esos términos un poco bélicos, digamos, de los estallidos, los polvorines, el que estamos enfrentados a una guerra silenciosa y ese tipo de cuestiones, no son muy conducentes a armar lo que yo trataba de abordar en esa columna, que son la construcción de relatos que nos den un cierto sentido común compartido y nos permitan avanzar en concreto en cuestiones. No la Torre de Babel, como le decías tú. Efectivamente, el que tengamos esta gran cantidad de interpretaciones, cosa que en parte corresponde al nuevo tipo de estructura comunicacional de las sociedades contemporáneas, democráticas, capitalistas. Es decir, hay efectivamente una enorme abundancia de relatos y no podemos aspirar a tener un solo relato en ninguna materia, pero sí podemos aspirar a tener algunas bases elementales comunes respecto de cómo vamos a desarrollar desde el punto de vista económico el país y cómo vamos a mejorar los grandes servicios públicos. Ese tipo de cuestiones requieren un marco común, por lo menos, dentro del cual luego disputemos las distintas posiciones conservadoras, progresistas, populistas que puedan existir en la sociedad. Y yo creo que en realidad hay elementos que lo hacen pensar a uno que podríamos alcanzarlo, pero luego nos distraemos mucho, entre otras cosas, con estos aniversarios de los 50 años del gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende, y después con las cosas que cuánto vamos y cómo vamos a recordar los años de la dictadura y las disputas que hoy día tienen, por ejemplo, los sectores de oposición respecto de ese tipo de materia. Todo es de interés, pero no hace a la tarea del día de hoy, entre otras cosas porque el aniversario más importante que debiéramos estar recordando en torno a estos tiempos del año es el 15 de noviembre, es decir, el momento en que la clase política fue capaz de ponerse de acuerdo, por lo menos en dar un cauce institucional a la enorme movilización, particularmente de protesta, y también a la violencia que eso había desatado en la sociedad chilena. Es decir, el 15 de noviembre, que siguió al famoso 18 de octubre, en realidad es uno de los momentos mejores, me parece a mí, de la conducción política de este país. Y eso es lo que habría que reafirmar y proyectar hacia el futuro. A mí lo que me inquietó de tu reflexión es que decías al final, ¿verdad?, que celebramos estas fiestas patrias sin una narrativa de nuestro pasado reciente. Admitía, está bien, hay difícil ponerse de acuerdo respecto de cuestiones además que para algunos fueron tan dolorosas, y no pienso solo en el estallido, pienso en los 50 años, etcétera. Pero lo más inquietante es esto de sin compartir una visión sobre el futuro próximo. Así es. Y bueno, las sociedades democráticas tienen formas de conciliar visiones distintas justamente a través de los procesos electorales. Es ahí donde se expresan ya no solamente las élites que son portavoces de muchas posiciones en la sociedad, sino que masivamente toda la ciudadanía. Y tenemos que esperar tener un ciclo de discusión interesante, particularmente a lo largo del próximo año, para luego reconstituir acuerdos que hagan posible por lo menos enfrentar con mayor efectividad y con mayor eficiencia algunos de los grandes temas como el de la previsión o el de la salud o el de la educación temprana y la educación básica, que hemos visto se van transformando en escollos realmente para poder mejorar el desempeño de la sociedad. Y eso acompañado efectivamente con algunos puntos de acuerdo en términos de políticas económicas que se han ido, creo yo, construyendo durante este tiempo también, pero que necesitan ahora expresarse más abiertamente en términos de programas de inversión y programas de industrialización del país en los nuevos sectores de recursos naturales. Don José Joaquín Brunner, académico, exministro, columnista, muchísimas gracias por la conversación. A que tengas una buena semana. Muy bien, muchas gracias. Gracias, chao. Adiós. Son las